Apreciados hermanos, explico la palabra del cuarto domingo del tiempo de Adviento. La primera lectura es de Isaías capítulo 7 versículos 10 a 14. El profeta promete al rey Acaz que nacerá el Emanuel, Dios con nosotros. Hacia el año 734 a.C., el país estaba dividido. Al norte el reino de Israel, conformado por 10 tribus con capital en Samaria. Al sur el reino de Judá, conformado por 2 tribus con capital en Jerusalén. En el reino de Judá gobernaba el rey Acaz de tan solo 20 años, pero había prosperidad económica y relativa calma política. Los problemas comenzaron cuando el rey de Israel formó una coalición con Rezín, rey de Siria, en contra de Asiria, la potencia política de turno, y pretendía que también el reino de Judá participara en esta sublevación. Acaz rechazó esta alianza y por este motivo los reyes de la coalición enviaron sus tropas para atacar a Judá. Ante la angustia, el rey Acaz puso toda su confianza en la potencia política de Asiria para resistir a los invasores. Los asirios ofrecieron protección a Acaz, pero a cambio quieren convertirlo en vasallo. El profeta Isaías no está de acuerdo con la decisión del rey Acaz porque pone toda su confianza en los ejércitos extranjeros y no en Dios. Isaías, acompañado de su hijo Sear Yacub, fue al encuentro del rey Acaz en el acueducto de Gihón, fuente de agua que abastecía Jerusalén. Le pidió que confiara en Dios, pues Dios lo libraría de los ejércitos de Pekah, rey de Israel, y Rezín, el rey de Siria. El profeta le recomienda pedir una señal al Señor para ver qué conviene más para el pueblo, pero el rey se niega a hacerlo. Entonces Isaías le indica una señal de parte de Dios. El Señor volvió a hablar a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. El rey Acaz no quiso o no supo leer las señales que Dios puso ante sus ojos y terminó conduciendo a su pueblo por caminos de muerte y deshonra. Ocurrió un desastre tanto político como religioso, tal como Isaías lo había previsto. Asiria intervino y redujo a tizones humeantes a los reyes de Siria y de Israel. Acaz fue humillado, tuvo que pagar fuertes tributos y el reino de Judá se convirtió en una colonia de Asiria. Si se comete un error en la lectura de las señales de un radar, es muy probable que un avión o un barco se accidenten. De igual modo, cuando no sabemos o no queremos interpretar las señales que Dios nos presenta a lo largo de nuestra vida, puede ocurrir un desastre. De acuerdo con varios textos ugaríticos, en la cultura antigua era usual dar el nombre de joven a la esposa del rey. El niño al que hace referencia la profecía de Isaías será Ezequías, el hijo de Acaz y de su esposa Abías, quien sucederá a su padre en el trono del reino de Judá. Dios fue fiel a su promesa. Ezequías nació y se convirtió en signo de esperanza y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso se le dio el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Isaías no está profetizando con 7 siglos de anterioridad la concepción virginal de María, la madre de Jesús. Si fuera así, en nada beneficiaría al rey Acaz y al pueblo de Judá ante la grave situación que estaban viviendo. Ezequías fue un rey discretamente bueno, pero no ciertamente el soberano excepcional que quizás esperaba el mismo Isaías. Es por esto por lo que en Israel se comenzó a esperar a otro rey, a un hijo también de David que cumpliese plenamente la profecía, que fuera de verdad el Dios con nosotros.
entre el siglo III y el siglo II a.C., en Alejandría, en Egipto, un grupo de estudiosos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, y en nuestro texto tradujeron la palabra hebrea alma, que significa mujer joven, por el término griego parthenos, que significa virgen. Más tarde, la tradición cristiana aplicó esta profecía a Jesús. Desde entonces, María, la madre de Jesús, se convirtió en la Virgen a la que hacía referencia la profecía de Isaías. En este sentido es que Mateo contempló la plena realización de esta profecía en el nacimiento de Jesús de la Virgen María. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Es la introducción de la carta. Pablo escribió a los romanos hacia el año 57 o 58 cuando viajaba de Corinto a Jerusalén. El apóstol creía que su misión en el Mediterráneo había terminado y fijó su mirada hacia Roma y España para evangelizar. El apóstol estaba preocupado por el futuro de la iglesia de Roma, dado que había divisiones en la comunidad a causa de las diferencias sociales, culturales y religiosas de sus miembros. Había quienes procedían del judaísmo y quienes procedían del paganismo. Pablo llama a la unidad, ya que todos forman parte del mismo pueblo de Dios, que está llamado a vivir en el amor y la fraternidad. En la introducción de la carta, Pablo se presenta y define la misión que Dios le ha encomendado. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios con poder a partir de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se presenta con 3 títulos significativos: apóstol, heraldo del Evangelio y siervo de Jesús. En primer lugar, apóstol, para recordar a sus lectores que él había sido enviado, por tanto, su autoridad para fundar nuevas iglesias entre los paganos la ha recibido directamente de Cristo. Se trata de un servicio a Cristo en favor de la humanidad. En segundo lugar, heraldo del Evangelio, porque anunciar la buena noticia es motivo de orgullo por haber sido escogido por Dios para tal fin. De este modo se convierte en un testigo fiel de Jesús y de su mensaje y está dispuesto a afrontar todas las dificultades para ser fiel a esta llamada. En tercer lugar, siervo del Mesías Jesús, es decir, se ubica en la línea de los grandes personajes del Primer Testamento llamados siervos de Dios como Moisés, Josué, David y sobre todo el siervo del Señor del cual había hablado el profeta Isaías en sus cánticos. Estos 3 nombres tienen como centro el anuncio del Evangelio. Para Pablo, el Evangelio es la propuesta salvadora de Dios que se hizo viva y presente en el mundo a través de Jesucristo, el Mesías que salva a la humanidad. Por tanto, el Evangelio es un anuncio vivo, activo, transformador, capaz de generar vida nueva y libertad plena en quien lo escucha y lo acepta. Anunciar el Evangelio no es una manera de sobresalir, de elevarse sobre los demás, de adquirir importancia, fama o estatus, sino que es una misión que Dios encomienda a todos y que se debe llevar a cabo con amor y espíritu de servicio. En la parte central de la introducción a la carta, el apóstol presenta a Jesús, nacido de la estirpe de David según la carne, pero su verdadera identidad es la de ser hijo de Dios, identidad que ha sido revelada por el Padre del Cielo cuando lo resucitó entre los muertos. Por tanto, el sujeto y el objeto de su anuncio es Cristo resucitado. Finalmente, el apóstol menciona a los destinatarios de la carta, los romanos, amados por Dios y santos por vocación,
y añade el saludo típico del estilo epistolar oriental, la paz, que en la cultura judía equivalía al deseo de recibir todas las bendiciones de parte de Dios. El Evangelio es de San Mateo capítulo 1 versículos 18 a 24. Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros. Por lo general, la palabra anunciación está reservada al anuncio que recibe María de parte del ángel Gabriel para la concepción de un niño por obra del Espíritu Santo, como nos lo cuenta el Evangelio de Lucas. El interés de Mateo no es comunicarnos acontecimientos de la infancia de Jesús que no encontramos en Lucas. En nuestro pasaje, Mateo presenta la anunciación a José, esposo de María. Los hechos reales que rodearon el nacimiento de Jesús no los podemos conocer al pie de la letra, pero esto no implica que no hayan sucedido. El interés de los evangelistas no es ofrecernos un relato de crónica como lo haría un periodista narrando ciertos hechos concretos, sino ofrecernos una página de teología para indicarnos quién fue Jesús, el hijo de José y María. Cuando los evangelistas construyen sus relatos por el año 80, ya se tenía claridad de la identidad de Jesús. Mateo conoció de cerca a Jesús de Nazaret, sabe todo lo que sucedió con él, conoce la revelación que él trajo al mundo y sabe también cómo terminó su vida, pero tiene también la experiencia de la resurrección. Todos estos acontecimientos se concentran en el relato de la anunciación a José. Por tanto, el interés del relato es mostrarnos la identidad de Jesús, algo supremamente importante para nosotros, porque si conocemos al Maestro, comprenderemos la vocación de discípulos a la que hemos sido llamados. En tiempos de Jesús se esperaba el cumplimiento de la profecía que Natán le había dirigido a David en su ancianidad. Tu dinastía durará para siempre y Dios establecerá a un descendiente tuyo para construir un reino universal y eterno. Los profetas del Primer Testamento habían cultivado esta esperanza, sobre todo en los momentos más oscuros de la historia de Israel. Se esperaba la llegada del prometido Mesías para que cambiara radicalmente la historia del pueblo y del mundo. Pero no todos los grupos políticos y religiosos que existían en tiempos de Jesús tenían la misma concepción acerca de la identidad de este Mesías. Los saduceos, conformados por los ricos y los sacerdotes del templo de Jerusalén, imaginaban al Mesías como un sacerdote que llevaría a la perfección el culto del templo. Los fariseos creían que el Mesías tendría que ser un riguroso observante de la ley, hacer la distinción entre buenos y malos, entre quienes observan la ley y la rechazan, para hacer una limpieza y que quedaran únicamente los piadosos. El grupo de los esenios que habitaban en Qumran y al que muy probablemente pertenecía Juan el Bautista, pensaban que el Mesías haría desaparecer a los malvados de la tierra, es decir, a los hijos de las tinieblas, y se convertiría en un guía para los hijos de la luz. Por su parte, los celotes, que era un grupo político ultranacionalista, esperaban un Mesías que utilizara la fuerza y la violencia para acabar con el dominio de Roma. La identidad de Jesús no corresponde a ninguna de las concepciones de Mesías que estos grupos esperaban. Es por esto por lo que todos quedan sorprendidos, incluso Juan el Bautista, con la presencia de Jesús. Porque el Mesías es la sorpresa que Dios quiere dar a la humanidad. El Mesías de Dios rechaza la violencia, no cultiva ambiciones políticas, no hace justicia como la concebían los fariseos y tampoco perfeccionará el culto como pensaban los saduceos. Por el contrario, Jesús purificará el templo de Jerusalén porque el culto no correspondía a la manera como Dios quería que el pueblo se relacionara con él. Escuchemos cómo inicia nuestro relato. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra de Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería renunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. En tiempos de Jesús, el matrimonio era llamado Kiddushim,
que significa santificación, y comprendía 2 etapas. La primera, el compromiso matrimonial llamado erusim, cuando se intercambiaba formalmente el consentimiento y la novia se dedicaba completamente al novio. Era un contrato que se estipulaba entre los novios delante de los padres de cada uno y de 2 testigos. En este momento también se establecía la dote, que era el intercambio de dinero, bienes o servicios. Normalmente esta contratación duraba unos 2 días. Al final los contrayentes iban a una especie de cubierta o tienda llamada jupá, y allí se firmaba el contrato matrimonial, que recibía el nombre de ketubá. Finalmente el hombre tomaba el talit, una especie de manto utilizado para la oración de los judíos, se cubría él y también a su esposa y decía: ahora tú eres mi mujer, y la esposa respondía: y tú eres mi marido. Después de estos ritos no iban a vivir juntos, sino que dejaban pasar un año por algunas razones. En primer lugar, porque se casaban muy jóvenes, la joven de unos 13 años y el joven de 16 o 17. Por tanto, era necesario que maduraran un poco más. Y en segundo lugar, porque las 2 familias tenían que conocerse muy bien, y si surgían problemas entre ellas, era mejor la separación antes que trajeran hijos al mundo. Después del año se realizaba la segunda etapa del matrimonio, llamada Nisuim. Se hacía una grande fiesta y era cuando la esposa se trasladaba a la casa del esposo para comenzar a vivir juntos. Fue durante este intervalo de tiempo que María quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Pero el espíritu aquí no representa el elemento masculino. Incluso en hebreo espíritu se dice ruah y es femenino. En griego espíritu se dice neuma y es un género neutro. Por tanto, espíritu aquí significa la fuerza divina creadora, el soplo divino, como dice el Salmo 104. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así sucede en el relato de la creación, según el libro del Génesis. El Espíritu Creador aleteaba sobre las aguas. Por tanto, Espíritu Santo es un soplo de vida, es un acto creativo. Tanto Lucas como Mateo insisten en que Jesús no se asemeja a ningún padre biológico. Y para comprender esta realidad hay que tener presente la manera de pensar de la cultura semítica. En hebreo no existe el término papás para determinar al padre y a la madre que intervienen en la vida de un ser humano. El padre era uno solo, era solamente la parte masculina. La madre se consideraba copartícipe, como una especie de incubadora que hacía germinar en su vientre al hijo de su esposo. El Evangelio de Mateo dice que se acercó a Jesús la madre de los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago. Ellos eran considerados hijos únicamente de Zebedeo. Una segunda característica de la cultura semítica es que cuando se dice que alguien es hijo de un cierto hombre, no se trata solamente de haber sido engendrado por él, sino que se asemeja totalmente a él. El hijo se asemejaba totalmente al padre no por las facciones corporales, sino cuando reflejaba en él todos los valores y carismas de su padre. Por consiguiente, cuando Dios decide realizar un acto creador para hacer germinar en el vientre de María a su hijo, significa que Jesús de Nazaret es su perfecta imagen. Es decir, quien ve a Jesús contempla el rostro del Padre del cielo, porque se asemeja perfectamente a él. Es por esto por lo que en el Evangelio de Juan Jesús dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es cierto, como imaginamos, que José estuviera triste por haber descubierto el embarazo de María, dudando de que ella le hubiera sido infiel. Nada de esto aparece en el Evangelio de Mateo. Si queremos suponer algo, lo más lógico y probable es que José haya sabido desde el comienzo que el niño que María llevaba en su seno había sido concebido por obra de la fuerza creadora, es decir, por obra de Espíritu Santo. Siendo así, José no comprende en aquel momento
qué debía hacer con su esposa y con el niño. José quiere entender muy bien lo que Dios quiere de él en esta situación. Y así lo expresa el Evangelio cuando dice que José era un hombre justo, es decir, una persona coherente con su propia fe y observante de la ley de Dios, como lo era todo piadoso israelita. Por su conocimiento de la ley, José no quería acusar a su esposa públicamente y había pensado en dejarla en secreto, aunque no se puede entender cómo se puede dejar en secreto porque más adelante sería evidente. Todo el mundo se iba a enterar de la separación. El autor utiliza el verbo griego deigmatizai, que significa exponer delante a todos un problema, cuando no se sabe qué dirección tomar. Esto era lo que experimentaba José. Él no quería exponer a María a un escarnio público, decide no hacer ningún escándalo y por eso toma la decisión de dejarla libre, como indica el verbo griego apolio, que no tiene el significado de dejar o repudiar. José reflexiona porque él no sabe cómo ubicarse junto a María, no sabe cómo involucrarse en el proyecto que Dios tiene con ella. Escuchemos entonces cómo Dios revela a José la vocación o misión a la cual ha sido llamado. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra de Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo describe la revelación de Dios a José por medio de dos imágenes bíblicas, el ángel del Señor y el sueño. El ángel del Señor no se entiende como una entidad material que desciende del cielo, como a veces lo imaginamos, un ser con aureola y descalzo. Se trata de una imagen bíblica para decir que Dios mismo interviene para dar a conocer al ser humano su voluntad o para intervenir a favor de la humanidad. José se estaba preguntando y reflexionando sobre la decisión que debía tomar. Estaba pidiéndole a Dios que lo iluminara, porque como era justo, quería cumplir con la voluntad del Señor. En un cierto momento comprendió claramente lo que Dios quería de él. Es decir, ángel del Señor significa que la iluminación que José recibió procede del cielo y ahora él puede actuar en sintonía con la voluntad de Dios. Por otra parte, la imagen del sueño no se comprende en sentido material, sino como una metáfora utilizada para indicar que José tuvo una revelación de la voluntad de Dios, y esto no sucedía mientras dormía materialmente, sino cuando estaba bien despierto. Hay dos ocasiones más en las que el ángel del Señor se le manifiesta en sueño, para que vaya a Egipto y luego para que regrese a la tierra de Israel. El sueño es la imagen de la oración que José dirige a Dios. Es un hombre justo y muy sensible a la voz del Señor. También cuando nosotros queremos comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, entramos en actitud de oración, en diálogo permanente con Dios, para que Él nos ilumine e indique el camino que tendríamos que seguir. El ángel del Señor dice a José: no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra de Espíritu Santo. El temor de José era como el de quien se encuentra delante de un misterio que lo supera. Él tenía temor de involucrarse dentro del designio de Dios porque no sabía cómo comportarse, pero finalmente entendió que Dios lo llamaba para que fuera el esposo de María y para que le diera el nombre a Jesús. Le dio el nombre Yeshua, es la forma aramea del nombre hebreo Yehoshua, que significa Josué, es decir, Dios salva. En Israel se esperaba la salvación del dominio de los romanos y no la salvación del mal que comete el ser humano. Por tanto, Mateo explica que Jesús es aquel que salva de los pecados. Una de las definiciones de pecado en hebreo es hatá, que significa equivocarse de objetivo. Es como cuando alguien está apuntando hacia un objetivo preciso y se desvía totalmente de la dirección.
Este es el problema que causa el mal, hace que nos equivoquemos de objetivo. Nuestro objetivo es ser felices, experimentar siempre el gozo y alcanzar la plenitud de nuestra vida humana, pero el mal hace que nos desviemos y que no alcancemos este objetivo. Cuando nosotros escuchamos y atendemos a nuestros propios impulsos sin discernir la voluntad de Dios, nos podemos equivocar de objetivo. Dios no nos castiga cuando nos equivocamos. Es el mismo pecado el que nos castiga porque nos deshumaniza. Jesús vino a este mundo para salvarnos de caer en la deshumanización, para salvarnos de cometer el mal. Él nos salva de caer en el fracaso, nos libra del mal porque quiere eliminar de raíz esta orientación equivocada que nos puede conducir al fracaso de nuestra vida. Y ahora escuchemos cómo Mateo nos presenta el cumplimiento de la Escritura. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. El relato de la anunciación a José se concluye de modo solemne. El evangelista recurre al cumplimiento de la Escritura, concretamente a lo que había sido escrito por el profeta Isaías en el siglo VIII a.C. El profeta había dirigido la palabra a Acaz, rey de Judá, cuando el ejército enemigo había rodeado la ciudad de Jerusalén y el rey se había llenado de temor y angustia porque pensaba que había llegado a su fin la dinastía de David. En este contexto, el profeta le dice que su joven esposa tendría un hijo que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías quería asegurar al rey que Dios estaría siempre con su pueblo y que por tanto protegería también a la dinastía de David. Mateo lee esta profecía y ve su realización en Jesús, el hijo de María. El Emmanuel ya no es el hijo de Acaz, Ezequías, sino Jesús, el Dios que salva. Así será llamado no solo por José, sino por todas las naciones. Él no es solamente el hijo de María, sino el unigénito del Padre del cielo, que se ha revestido de nuestra humanidad. Él experimentará nuestras alegrías, emociones, pasiones, sentimientos, desilusiones, traiciones, etc. Y por supuesto que también la muerte. Estamos al comienzo del Evangelio de Mateo. El tema del Emmanuel aparece también al final del libro, en el último capítulo. Jesús resucitado se manifestó a sus discípulos en el monte de Galilea. Los envió al mundo entero a hacer discípulos a todos los pueblos y añadió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La referencia al Dios con nosotros abre y cierra toda la obra de Mateo. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que estamos llamados a contemplar en este tiempo de Adviento y de Navidad. Les deseo un feliz domingo.